Listo. El día de hoy vamos a hablar sobre el anexo de partícipes y socios. ¿Ya? Parece que es un tema muy fácil, ya, muy sencillo de poder realizar, pero ¿cuál es la complicación que yo me encuentro? Cuando yo me encuentro con aquellas personas que les consulto, ¿cómo tú hiciste el anexo de partícipes y socios? Lo primero que me indican es, bueno, imprimí el listado de los socios, los coloqué ahí y nada más. En ese momento, como yo les indico, me quiere dar un calambre al cerebro. ¿Por qué? Porque no están analizando. Y realmente no significa que hacer el anexo de partícipes y socios tengan que imprimir el listado de la página de la superintendencia de compañías y con eso ya va a terminar la obligación. ¿Ya? Entonces, de esa forma voy a dando comienzo a este evento de anexo de partícipes y socios, pero antes a comenzar con las respectivas consideraciones. Entonces, ¿cuáles son las respectivas consideraciones del anexo? Ya, primero, yo siempre marco una línea, ya, una línea desde el mes de enero hasta del 2020 hasta diciembre del 2020, ya. Una vez que yo marco esta línea, tengo que ver qué fue lo que ocurrió, ya. Recordemos, ya, que al 31 de diciembre del 2020 prácticamente tenemos una composición, sería prácticamente una composición societaria. Sobre esta composición societaria de lo que corresponde al año 2020 es lo que vamos a informar en el anexo de partícipes y socios. Muchos cometen un error, por no decir tampoco horror, ya que imprimen con fecha de hoy o con fecha febrero el anexo de la página de superintendencia y eso lo declaran. Eso está mal. ¿Por qué eso está mal? Porque ¿qué pasó si en el mes de enero ya si en el mes de enero del 2021 hubo un cambio? Prácticamente ustedes están reportando una composición accionaria incorrecta. Entonces, eso yo siempre, en todos los eventos que hago, siempre pido que se marque una línea, un análisis, desde el mes de enero, ya, hasta el mes de diciembre, para de ahí poder verificar cuál es la información que voy a colocar en mi anexo. ¿Cuándo tengo que presentarlo? Ya. ¿Cuándo tengo que presentarlo este anexo? Este anexo tengo que presentarlo en el mes de febrero. Ya. Prácticamente estamos cerca en el próximo mes de acuerdo al 9º dígito del rubro. ¿Ya? De ley se tiene que informar la composición de los socios con respecto a accionistas del 2020. ¿Ya? Eso es lo que vamos a reportar de acuerdo al 9º dígito del RUC. ¿Ya? ¿Cuál es el error más común que se comete? ¿Ya? El error más común que se comete tiende a ser ¿cuál es el análisis? Muchas personas no lo consideran importante. Sin embargo, yo considero que este anexo es uno de los más importantes que puede existir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos sociedades, ¿ya? Sociedades que se encuentran en régimen general. Una sociedad que se encuentra en régimen general, ya, como yo lo había indicado en los anteriores webinars, ya que una sociedad que se constituye en el año 2020 ingresa prácticamente en un régimen general, hasta que sea designada microempresa por el servicio de rentas internas. Una sociedad que se encuentra en régimen general, obligatoriamente, ¿cuál es su tarifa de impuesto a la renta? Ya su tarifa de impuesto a la renta es el 25%. No estoy hablando de microempresas por si acaso, no me vayan a cambiar el tema. Así, estamos hablando que prácticamente es la tarifa general de lo que es régimen, las sociedades que se encuentran en régimen general. Su tarifa es el 25%. ¿Pero qué pasa con esta tarifa? Esta tarifa puede disminuir, ya, puede tener una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que puede tener? Ya, que si usted tiene ventas de 0.0 hasta $1.000.000, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Tiene un descuento de
3 puntos porcentuales, o sea, del 3%. Es decir, que si yo como sociedad en régimen general tengo ventas de 0 hasta 1 millón, obligatoriamente puedo acceder a este descuento de 3%. Es decir, que mi tarifa de impuesto a la renta puede ser con tranquilidad 25% menos 3%, el 22%. De ahí nace el 22% que es normalmente las sociedades en régimen general están presentando ya. Pero si no presento a tiempo el anexo de partes de APS, si no presenta el APS a tiempo, ya prácticamente puede tener también un incremento, es decir, un incremento de 3%. Es decir, que si yo no presento el APS, obligatoriamente por tener un incremento del 3% tengo que pagar el 28%. Esto es un castigo. Eso es un castigo. Por eso siempre les digo, recomendación. En el mes de febrero, todo emprendedor contable, además de las otras asignaciones que tiene, el APS tiene que tenerle respectivo cuidado, porque si no lo presenta y usted se encuentra en régimen general, obligatoriamente va a tener un 3 puntos porcentuales adicionales que pagar. Yo a veces veo que las personas, ¿sabe qué? Le juegan sabido y dicen, no, le voy a presentar el 25%, no hay problema. Y luego la administración tributaria ya les envía una comunicación ya diciéndoles, oye, me debes ese 3% y le van recalculando con las respectivas multas. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en consideración esto. Yo veo que ese es el error más común, no es que no va a presentar la PES, tiene que presentarse el anexo de partícipes y socios obligatoriamente. Se tiene que presentar en el tiempo debido, ¿ya? Ahora, nosotros vemos que si ustedes observan, ustedes ven en el formulario 101, ya que prácticamente existen casilleros especiales donde se va reportando la información. Es decir, nosotros vemos si cumple el deber con presentar la composición accionaria y qué es lo que se va presentando. Ahí, en ese caso, yo siempre les pido que el anexo de partícipes y socios se presente antes de tiempo, porque a veces demora 48 horas en validar. Entonces, sí es mi recomendación que ustedes lo presenten antes de tiempo, de una forma que después no les salga validado en el tiempo que sea necesario. No lo dejen todo para última hora. Entonces, aquí ya tenemos ya la primera consideración. Yo ya estoy marcando desde el mes de enero y desde el mes de diciembre, hasta el mes de diciembre, la composición de los socios o accionistas. Primero. Segundo, revisar que si yo estoy en régimen general, mi tarifa de impuesto a la renta es el 25%, pero si no presento el APS, obligatoriamente tengo que cancelar el 28%. Y estoy hablando de eso, no me estoy dirigiendo ahorita por los anexos accionistas, ¿ya? Porque inclusive si se va a repartir un dividendo, el anexo de accionista y la repartición de dividendos va a cambiar también. Es otro porcentaje. Entonces, se tiene que tener en consideración que un solo error de esto, a pesar de que son anexos fáciles, puede cometerse en los diferentes tipos de situaciones, ¿ya? Entonces, si yo no presento el APS a tiempo, estoy castigado, entonces ya todos ustedes van a tener que hacerlo de una forma adecuada para presentar y evitar errores, ¿ya? Listo. Ahora, ¿de dónde saco la información? ¿Ya? ¿De dónde saco la información? ¿Ya? Porque si bien es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, obligatoriamente, ¿ya? Si bien es cierto, hay una parte en la cual me indica de qué es lo que está conformado. Entonces, siempre me piden obligatoriamente, ¿ya? Que tengo que informar sobre un accionista, sobre un socio o sobre un partícipe. Y también sobre un administrador y también sobre un miembro del directorio. Esos son los datos que nos piden. Pero ¿cómo voy a sacar esa información? ¿Cómo yo voy a poder lograr esa información? Entonces, primero, ya, ¿dónde puedo sacar la recomendación que yo siempre doy? Que al 31 de diciembre de cada año, va a poner del 2000XX, ya se debe imprimir la nómina de accionistas de la Super-SIE. Entonces, ustedes tienen que obligatoriamente tener
al 31 de diciembre imprimir como recomendación la nómina de accionistas de la superintendencia de compañía. Ahí ya tengo un dato. Ahí quiénes voy a tener. Ahí voy a tener prácticamente, voy a tener lo que son los accionistas. Y existe un problema ya. Porque si es una compañía limitada, ¿por qué está formada? Ya, una compañía limitada prácticamente tiene ya socios, mientras que una sociedad anónima ya, ¿qué es lo que tiene? Una sociedad anónima tiene accionistas. Y es muy importante en estas cuestiones, porque yo a veces veo actas de junta de accionistas que tienen socios, pero realmente son accionistas. Y un solo error puede invalidar cualquier tipo de información. Inclusive el acta puede tener respectivos problemas. Entonces, de esa forma, ya ustedes ya van analizando y ya les voy indicando, ya, sí, estimada, la cooperativa también tiene que presentar. Tienen que presentar de dónde son la nómina de accionistas. Ya veo la nómina de accionistas de la superintendencia de compañía y ya voy a tener que accionistas o son socios. ¿Ya? Pero aquí ya tengo el primer detalle. Aquí ya tengo un primer detalle y con ese ya estoy abarcando. ¿Ya? Pero ¿qué estoy haciendo con este detalle? Con este detalle recién estoy nombrando prácticamente, ya estoy obteniendo una parte de la información. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa adicionalmente? ¿Qué es lo que me debería faltar? ¿Ya? Por supuesto, el socio tiene participaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? Luego, ¿qué es lo que nosotros revisamos? Y nunca veo que están revisando. Tienen que revisar prácticamente la escritura de constitución. En la escritura de constitución es el documento más importante de la empresa. En la escritura de constitución, ustedes a quiénes van a encontrar. Van a encontrar si la empresa tiene prácticamente un presidente, ¿ya? Si tiene un gerente general, ¿ya? Y si también tiene miembros del directorio. Hay algunas compañías que sí tienen miembros del directorio y eso es lo que ustedes tienen que revisar. Tienen que revisar obligatoriamente si tiene miembros del directorio. ¿Ya? Todo eso ustedes lo van a encontrar en la escritura de constitución. Por eso, antes de hacer un anexo de accionistas, ya tienen que también revisar obligatoriamente tienen que encontrar si en la escritura de constitución tenga un presidente, obligatoriamente lo va a tener, tenga un gerente general y los miembros del directorio. Anteriormente no validaba si no le colocaba miembros del directorio. Ahora sí está validando completamente la información. ¿Ya? Entonces, de esa forma, ya ustedes ya ven el segundo documento. ¿Ya? Escrituras de constitución. ¿Con qué también tienen que revisar como tercer requisito? Como tercer requisito tienen que revisar ya prácticamente, sí, estimada Patricia, las fundaciones sí tienen que presentar. Mira, como el escritor de constitución, ustedes que tienen que revisar adicionalmente ya los nombramientos. ¿Qué es lo que pasa a veces? Recordemos que el APS es una obligación anual, pero también se puede convertir en una obligación mensual si es que existe en un nombramiento que sacan. Por ejemplo, el señor presidente se lo cambió en el mes de agosto. Se tiene que hacer un APS mensual por ese cambio. Entonces se tiene que revisar, porque caso contrario a veces aparece automáticamente en la página de Servicio de Rentas Internas ese tipo de consideraciones, ¿ya? Entonces, esa es una de las respectivas consideraciones que ustedes pueden tener. Si no tiene actualizados los nombramientos, se recomienda que se haga una junta de accionistas para que se vuelvan de nuevo a aprobar esos nombramientos. Pero al 31 de diciembre ya esas personas que están ahí son las que van a figurar en el anexo partícipes y socios. Y entonces, de esa forma ya tenemos los nombramientos de la sociedad, ya estamos revisando si había algún tipo de cambio, con quienes me voy a quedar. En el nombramiento puedo tener prácticamente, como yo les indico, ya el presidente y el gerente general.
Los miembros del directorio normalmente los tienen diferentes tipos de compañías. Yo conozco compañías en las cuales tienen hasta 10 miembros del directorio y cada uno tiene su respectivo nombramiento. Entonces se tiene que revisar de acuerdo a ese tipo de ese tipo de parámetros. Y por último, yo siempre pido revisar por lo general cualquier otro tipo de información adicional que tenga que ver con los socios. ¿Ya? De esa forma yo ya tengo el parámetro. No, por favor, emprendedor contable, no me, con la próxima vez que diga cómo vas a hacer el nexo de partícipes y socios, solamente imprimiendo el listado de acciones de la superintendencia, no, eso no es la forma correcta. La forma correcta es revisar los nombramientos de la sociedad, revisar la escritura de constitución, revisar también prácticamente y también la nómina, ¿ya? Para ver los diferentes tipos de cambios. Inclusive en algunas ocasiones yo también, hasta en otros casos, yo también reviso ya los cambios del estado de cambios del patrimonio. Porque en algunas ocasiones sí se puede ver con mayor claridad si ha habido un cambio se ha movido el capital y cuáles son las respectivas tipos de situaciones. Entonces, eso es lo que obligatoriamente ya se tiene que responder. Los que son de formulario 125 al final me los hace acuerdos de más uso, ¿sí? Entonces, de esa forma ya podemos ver cuáles son las consideraciones, ¿ya? Cuáles son las consideraciones que ustedes tienen que tener para el anexo de partícipes y socios, ¿ya? Una vez ya teniendo esto, ya sabiendo que el 28% tendría que presentar en régimen general si no hago a tiempo el APS y que también tengo que revisar la escritura de constitución, ya los nombramientos de la sociedad, ya, y también recomiendo el estado de cambios del patrimonio, ya comienzo a realizar ya el respectivo ejemplo. Primera consideración, lastimosamente el anexo APS en el sistema hace cometer un error. Toca inclusive que se tenga que desinstalar el DIN, borrar el ATS, borrar el anexo de relación de dependencia, todo y volvérselo a instalar. A veces genera ese tipo de situaciones. Entonces tengan en la respectiva consideración ese caso, ¿sí? Entonces si es así, este anexo lo recomiendo en otra máquina o también lo recomiendo, o si usted tenga los respectivos respaldos, que le tocará desinstalar. Cada vez que usted vaya a hacer una instalación, por favor, reinicie la máquina para que le puedan coger prácticamente los respectivos plugins, como que se llama, ¿ya? Entonces, esta obligación que vamos a presentar en el mes de febrero, ¿ya? En el mes de febrero, aquí ya tenemos el programa, ¿ya? Una vez que estamos en el programa, vamos a poner archivo. Tienen que crear la empresa, como en el RUC, aquí yo estoy, el RUC lo estoy, vamos a ponerle agencia de viajes. Agencia de viajes, ¿ya? Se crea normalmente como que si fuera, como que si fuera un ATS, ¿ya? Y comenzamos. Primero pongo archivo, nuevo, clic en anexo de partícipes. Mire, accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y administradores. Entonces ya podemos ver que el accionista, una persona que se encuentra prácticamente en una sociedad anónima, ¿ya? Socios, ya prácticamente también los que se encuentran en una compañía limitada. Partícipes, los que se encuentran en otro tipo de institución, sea sin fines de lucro, ellos son prácticamente partícipes. Ya miembros del directorio, prácticamente se tiene que revisar la escritura de constitución si la compañía ha designado miembros del directorio para tomar decisiones en la junta. Y los administradores ya nosotros los conocemos, gerente general, o en otros casos como es el presidente de la compañía. Damos clic aquí, ya. Crear uno nuevo, vamos a comenzar desde cero. Clic en crear uno nuevo. Siguiente, doy clic en... Me va a salir tres opciones. La primera opción es anual, es la que vamos a hacer el ejemplo. Sin embargo, indico que la mensual se tiene que realizar cuando existe un cambio en la composición accionaria. Siempre cuando ustedes vean que existe un cambio, obligatoriamente tienen que hacer este anexo mensual y presentarlo
al servicio de rentas internas. Caso contrario, les va a salir una multa. Tener en consideración eso, ¿ya? Y anticipado, claro, siempre y cuando ya la compañía va a entrar en respectiva disolución. Entonces ponemos anual. ¿Qué año vamos a colocar? Vamos a colocar en el año 2020, que es la obligación que tenemos que presentar el próximo mes, y se bloquea el mes de febrero. Tipo de sociedad. Aquí ya podemos ver los tipos de sociedad. Sociedades generales, fideicomisos, instituciones sin fines de lucro. Para las personas que me preguntaban si la sociedad sin fines de lucro o institución tenía que presentar, obligatoriamente tiene que presentar con las personas que la conforman, ¿sí? El sector económico popular y solidario también lo tienen que presentar. Entonces vamos a poner una sociedad general y finalizar. Bueno, ya existe, no importa. Entonces aquí ya se ve prácticamente la estructura de este tipo de anexo que nosotros vamos a presentar, ¿ya? Para este ejemplo, yo ya tengo en consideración que de la compañía están 3 personas. Vamos a colocar que el ejemplo agencia de viaje, de la compañía de agencia de viaje, está conformada prácticamente por 3 personas. La primera persona va a ser Alina Pincay, la segunda persona va a ser Gabriela Valero, compañeras de universidad. Y la otra persona va a ser Jenny Barque. Las 3 personas deciden formar una sociedad. Esta sociedad va como es una agencia de viajes. Cada una tiene un porcentaje de participación, ya que vamos a encontrar, ¿dónde se encuentra esto? En la página de la Superintendencia de Compañías. Cada una tiene, vamos a colocarle a Lina un 60%, ¿ya? Y a Gabriela y a Jenny le vamos a poner un 20%. En total, prácticamente esta suma, ¿ya? ¿Cuánto representa? Representa prácticamente el 100%. Entonces, eso es lo que vamos a colocar prácticamente ya en información. Entonces, aquí ya nos pide prácticamente colocar nuevo. Vamos a colocar primero los que están, los accionistas de la Superintendencia de Compañías, nuevo, y me pide tipo de identificación. ¿Cuál es la identificación que vamos a colocar? Es cédula. Aquí tengo una cédula para que me valide. Y pongo siguiente. Más adelante también ya me pide colocar, ojo con esto, apellidos y nombres. Ya, aquí por ejemplo nomás estoy colocando algo sencillo, que ustedes tienen que colocar toda la información. ¿Qué tipo de régimen fiscal está? Es en el régimen general. Las personas que se encuentran aquí en el régimen general. Y adicionalmente ya te colocamos siguiente, ya, y en esta parte me piden tipo de relación del sujeto. Aquí ya es la primera parte que tenemos que tener en consideración. ¿Qué es? ¿Accionista? Sí es accionista. ¿Por qué? Porque es de una sociedad anónima. Ya. Fuera socio, ya si fuera ya prácticamente de una compañía limitada. Partícipe ya si fuera de una institución sin fines de lucro y así consecutivamente. Y entonces ponemos accionista. Porcentaje de participación tiene el 60%. Y ponemos siguiente. Y aquí también me voy a poner dónde se encuentra ubicada. La persona se encuentra ubicada prácticamente en el Ecuador. Colocar Ecuador. Finalizar. Aquí ya hemos pasado la primera parte. Vamos a colocar la segunda rapidito, ya. Pero de esas consideraciones son las que se tienen que ir colocando prácticamente en todo eso. Y vuelvo y repito. Régimen general. Esta también es una parte muy importante que se tiene que tener en consideración. ¿Es parte relacional informante, sí o no? Esto solamente se tiene que colocar si es que la compañía tiene prácticamente partícipe en otra, de la misma. O sea, esto es un caso especial, pero en la mayoría de los casos prácticamente no aplica, pero usted tiene que revisar su composición accionaria para ver si es que aplica o no aplica y que sea parte relacionada. Colocamos sí. Accionista, tienes el 20%, siguiente. Y Ecuador. Finalizar. Vamos al último caso también.
régimen, régimen general, no es parte relacionada y también es un accionista, tiene el 20%. Si yo coloco por error 10% y pongo siguiente, ya, si yo conozco por error ese motivo, ya, en ese momento que yo vaya a validar o generar el XML, me va a salir aproximadamente un error. Y me sale que no se encuentran los respectivos porcentajes. Y que también la compañía le falta que no contiene un administrador. Esos son los diferentes tipos de situaciones que ustedes tienen que ir revisando. Voy aquí a editarlo. Más abajito me está la opción ver o modificar detalles. Deje ver aquí. Y aquí ya puedo la participación editarla. Le coloco el 20% y finalizar. Listo. Entonces aquí yo ya tengo la primera parte, ya he buscado en la página de la superintendencia, ya tengo ya mi nómina de accionistas al 31 de diciembre del 2020. ¿Ya? ¿Cuándo es parte relacionada, estimada Anita? Por ejemplo, digamos que aquí digamos que en este caso la agencia de viajes tenga a la sociedad, ya, vamos a poner viajeros, ya, digamos que tenga como sociedad viajeros el 60%, pero ya en otra compañía, como te digo, viajeros prácticamente viajeros es otra compañía que está conformada por otros socios. Viajeros creó prácticamente agencias de viajes. En ese momento, Viajeros ya se convierte prácticamente en una parte relacionada, de acuerdo a los respectivos porcentajes que menciona la normativa, ¿ya? Ya, entonces en este tipo de cuestiones, déjenme revisar si hay preguntas relacionadas al tema, ¿ya? Sí, si tú tienes accionistas ecuatorianos que viven en México, bueno, ahí te toca detallar más o menos dónde está la residencia de cada uno de ellos, ¿ya? En una sociedad civil tienes que revisar y hacer el respectivo cálculo de cuánto es el porcentaje de participación de cada uno. Pero bueno, luego de esto, que ya nosotros, ¿dónde revisamos eso? Prácticamente yo aquí lo veo en la primera revisión. Como yo en la primera consideración, vamos con la segunda consideración, revisar la escritura de constitución. En la escritura de constitución la empresa solamente tiene voy a poner para este ejemplo, gerente general, ¿ya? Que va a ser Alina Pincay, y Gabriela Valero va a ser también algunas empresas que tiene presidente ejecutivo, o todo depende. Entonces, esa consideración ustedes ya tienen que tener, digamos que la respectiva consideración. ¿Dónde va a encontrar esto? Voy a poner un poquito mejor. Tienen que revisar esta información en las escrituras de constitución. Y ojo, yo siempre digo, revisen la escritura de constitución. Recordemos que ahorita se están creando las famosas SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, y ahí solamente va a tener una sola persona. O sea, una persona va a hacer, tome las dos cuestiones y se termina se termina la obligación. Entonces, siempre yo le digo, tienen que ustedes analizar, ya, tienen que hacer el respectivo análisis. Entonces, en este caso, vuelvo a colocar, obligatoriamente pongo nuevo, ya vamos a colocar la cédula, voy a colocar la misma cédula de Alina, me van a ver qué es lo que aparece. Siguiente, y aquí ya me sale que se encuentra registrado. Ojo, no importa esto, pero ustedes tienen que ver y revisar, por lo menos con la escritura de constitución y los respectivos nombramientos. Este es el nombramiento que ya tiene como tiene de gerente. Listo. Pongo siguiente y aquí ¿qué le voy a colocar? Tipo de relación, administrador. Ella es una de las administradoras de la empresa. ¿Por qué? Porque ella es gerente general. Listo. Vamos a colocar nuevo, ya. Vamos a colocar en el caso de Gabriela. Siguiente, ya. Vamos a poner administradora porque es presidente. Finalizar.
Aquí ya estoy cumpliendo las condiciones, ya he revisado, pero siempre tengan en consideración revisar. Cada compañía es un mundo diferente. Cada compañía tiene su respectiva. En la escritura de constitución van a haber muchas cosas, inclusive en algunos casos me indican prácticamente cuáles son, cada cuántos años tengo que asignar al comisario. Vaya en la escritura, ahí está. Cada cuántos años puedo hacer, cómo es hacer, tengo que nombrar a los directores, cada cuántos años tengo que nombrar o tengo que cambiarlo, cómo es lo respecto, cuántos años dura prácticamente el nombramiento. Tiene que revisar prácticamente en la escritura de constitución. Entonces aquí, si ya no tengo miembros directorios, prácticamente ya he terminado lo que corresponde a mi anexo y pongo prácticamente generar XML. Lo voy a poner en escritorio, guardar. Y aquí ya puedo generar el talón y ya se me genera prácticamente la información que estoy presentando. ¿Cuántas personas con cédula de identidad? Prácticamente 2 personas. Y los tipos de relaciones secundarios se abren o se aperturan cuando ustedes tengan una sociedad del extranjero. Cuando tengo una sociedad del extranjero es un poquito más complejo y se va aperturando y se toca llegar hasta llegar al final. ¿Quiénes son las personas naturales que se encuentran en ese tipo de sociedad? Solo a los que son del extranjero, no a los que son prácticamente no a los que son sociedades ecuatorianas, por si acaso, no aplica. Si cuando una persona tiene RUC debe colocar el número de RUC o número de cédula, la recomendación siempre es el número de RUC. ¿Ya? Siempre normalmente se recomienda el número de RUC a veces, ¿sí? Siempre, inclusive, porque para mayor capacidad de base de datos, pero no hay problema, ¿ya? Si estimada Génesis queda grabada, recordemos que este Facebook Live es en conmemoración de Anita, que me lo había pedido para toda la comunidad contable, ¿sí? Si una empresa está constituida por 2 sociedades, tengo que desglosar cada una, no, estimada Génesis. Primero tienes que analizar obligatoriamente si es que las sociedades son sociedades del COME extranjeras. Si son sociedades extranjeras, sí tienes. Recordemos que cómo comenzó este anexo. Este anexo ya comenzó hace mucho tiempo de una forma física, que en un papelito, en un cuaderno, lo llevamos al servicio de rentas internas. Luego ya se fue implementando por eso. Si usted tiene prácticamente esa forma, obligatoriamente yo le recomiendo, si son 2 sociedades del Ecuador, no hay problema. Muchas personas crean esa configuración para lo que es el pago de representante legal. ¿Ya? ¿Existe alguna normativa? Sí, existe una normativa, se encuentra en la COME, se encuentra en la ley y en el respectivo reglamento, ya, pero todo depende de la forma como se vayan utilizando. El representante legal, sí, estimada Marianita, así es. Queda grabada, sí, estimada Michelle, queda grabada y en pocos minutos se la coloca en YouTube también. ¿Ya? El anexo de relación de dependencia no se tiene que actualizar, por si acaso, pero sí se tiene que desinstalar todo para que coja el año. El APS también es la misma situación. Ya tiene que instalar, es la misma versión. No va a haber nueva versión. ¿Ya? Entonces, sí, si un socio ya fue excluido de la sociedad, debe constar en el anexo. Estimada INE, yo he indicado al principio que se tiene que tener en consideración lo que corresponde a la información de enero a febrero. Pero enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Solamente lo que estuvieron desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si en ese tiempo se tuvo que ver, si por ejemplo en el mes de julio se excluyó, aquí debió presentar prácticamente un APS mensual. Y luego, al final del año también presentarlo de forma anual. Pero esa es su obligación, presentar. Siempre que existe inclusive este cambio de representante legal, tienen que hacer eso. ¿Ya? Obligación, los sindicatos, sí, siempre y cuando se de ley, todo lo que tenga que ver con eso, pero el problema es cuando van colocando las personas. Ejemplo, yo he visto en el caso de, por ejemplo, de una SAS, ya de una SAS, como es el accionista, una sola persona. El administrador es el mismo. Ya con eso se llenó prácticamente. Él tiene el 100%. Ya, he visto en fundaciones que hay bastantes, hay bastantes miembros. Entonces, dependiendo de cómo está conformado, se los va colocando. Y así es. Partícipes, directorios, sí, partícipes son los sin fines de lucro, ¿sí?
Normalmente se tiene que ver todos con lo que la constituyeron. Siempre hay una lista. En eso se tiene que colocar, ¿sí? En el caso que el gerente esté en el exterior y estaría ponerle el presidente, como los dos se tiene que colocar de ley. Recuerde que solamente tienen que ir, por eso se lee la escritura de constitución, van a ir los dos, ¿sí? Bueno, entonces, que si existe cambio de presidente también hay que hacer, por supuesto, tiene que hacer a aquellas personas que han hecho obligatorio. Recordemos que siempre existe un convenio que prácticamente está entre el Servicio de Rentas Internas, hasta la Superintendencia de Compañía y hasta el Ministerio de Trabajo, y por último hasta el IES. Si algo cambia, ya ellos se van enterando. No sé si les ha pasado que justamente están haciendo un cambio en la Superintendencia de Compañías de cualquier miembro y se bloquea la página y le pide actualización y ni se da cuenta y no está en lista blanca. Eso ocurre, ¿ya? Así es. También es APS por si acaso, no es ATS, anexo de partícipes y socios por si acaso, ¿sí? Así es. Entonces, ¿cuándo es la renovación? No, estimada García, no, solamente cuando es algo nuevo. ¿Ya? Cuando es algo nuevo, sí. Cuando es renovación es la misma persona, no hay problema. No, no se anexa. La información se anexa de cada persona siempre que sea residente del exterior. Ahí sí te la pide, pero si es aquí por no. Recordemos que ella tiene nuestra base de datos. Bueno, entonces este ha sido algo un poquito cortito, ¿ya? Estimada Alicia, si el cambio de gerente se dio en este mes, ¿debe ser mensual y anual? Bueno, si es mensual se tiene que hacerlo, obligatoriamente tiene que hacerlo, ya, pero el anual suyo de ese lo va a presentar prácticamente el otro, como es el otro año, ya, porque ahorita tiene que presentar la composición accionaria del año 2020, no la del 2021, ya. Sí, si se sube la de sindicato por si acaso, recuerda que tiene que revisar, y así es. Bueno. Entonces, en caso de urbanización se tiene obligatoriamente quiénes son los que la están conformando. Recuerde que en la urbanización tiene una directiva. Esa directiva también tiene que estar ahí. Ya, un poquito más complejo, ¿ya? Así es. Los consorcios. Recordemos que los consorcios también se están formando para un consorcio se tiene que formar prácticamente con la unión de dos o más representantes y de esa parte es lo que se tiene que reportar, ¿ya? Así es. Un ejemplo sin fines de lucro. Vamos a ver si hacemos un ejemplo más adelante sin fines de lucro. ¿Ya? Para su caso, ¿sí? Las empresas como microempresas tienen que presentar este formulario. Obligatoriamente es una de las obligaciones que se encuentran para toda sociedad. Así que lo tienen que presentar. Y si no le presentan, no le va a cambiar en ese 2%. Ya no les va a cambiar. Pero sí, sí le va a afectar a su cumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Sí? Bueno, entonces voy a revisar ya mismo algunas preguntas y sobre esas preguntas voy a tratar de contestarlas. Algunas preguntas que están un poquito sobre un fondo de cesantía. Voy a tratar de consultarlo porque no me ha tocado sobre el fondo de cesantía. Sí, pero de esa forma termina este evento. Sin antes despedirme, muchas gracias por su atención. Espero verlos la próxima semana con los respectivos eventos que se van poco a poco gestionando, ¿ya? Si es, déjame ver si una pregunta con respecto a ese tema. Ya vamos a ver sobre una sociedad sin fines de lucro más adelante para que se pueda corroborar, ¿ya? O si no, lo dejo subido de una forma ya por YouTube o por la página, ¿ya? ¿Qué sanciones pasa si no cambio los datos del administrador en su debido tiempo y lo hago al año siguiente? Bueno, esperemos que no te sanciones, pero recordemos que siempre todo cambio se tiene que hacer inclusive hasta el servicio de rentas internas, por lo menos tienes que presentarlo tienes 30 días para presentar cualquier información. ¿Ya? Entonces, hasta otra próxima ocasión nos veremos y esperando que esta información sea de ayuda, no se olviden, el objetivo es seguir compartiendo conocimientos con la comunidad contable. ¿Ya? Nos vemos próximamente.